Capítulo 13. Nueva perspectiva. El olor tenue, casi imperceptible, del azufre era muy desagradable. A nivel intelectual, Shirou ya sabía que se relacionaría con demonios durante su educación, pero una pequeña y extraña parte de su cerebro esperaba, inexplicablemente, que estos pasillos lucieran y se sintieran de otra manera. Más alegres, menos elaborados, más mundanos. Tuvo breves visiones de escaleras y aulas que nunca encajaban del todo, siempre esperando que las puertas condujeran a habitaciones que no existían en esta construcción. Su camino a ese auditorio había sido lo suficientemente estresante como para que Issei le preguntara al respecto, aunque era fácil justificarlo como nervios. Pero con ese ligero olor a azufre, de repente le costó concentrarse. Sentía que sus músculos se tensaban y que su mirada comenzaba a vagar. Sentía unas leves ganas de levantarse e irse, y lo peor era que no podía explicárselo a Issei, no cuando el chico parecía entre afligido y fascinado mientras la joven Son hablaba. A partir de ahora, había comenzado con palabras estrictas, cada uno de nosotros representará lo mejor de esta ciudad en el futuro. Cada uno de nosotros tendrá el deber, consigo mismo y con sus maestros, de honrar su guía y aprender todo lo que podamos durante nuestro tiempo aquí. Para ser justos, era bastante intimidante. Los discursos de la ceremonia de ingreso eran variados, pero él entendía que solían servir para guiar a los estudiantes. Pero en lugar de eso, las palabras de Chitori parecían una advertencia, como promesas de disciplina y castigo. Su postura era rígida, con la barbilla en alto, pero no la sentía realmente arrogante ni altanera, simplemente estricta, consigo misma y con los demás. De ella, tenía la impresión de alguien que se tomaba todo muy en serio, sobre todo sus deberes. Era un poco inusual ver a una chica no mucho mayor que él comportarse con tanta rigidez. Aún así, aunque sentía algo por Issei y sus dos secuaces, internamente se sentía un poco reivindicado. Y un deber mutuo de comportarnos apropiada y respetuosamente en todo momento dentro de este lugar de aprendizaje. Esperaba que el trío lo tomara como una advertencia para no comportarse como unos completos bichos raros durante sus años allí. Era un poco cruel, quizá, pero esperaba que se asustaran y se comportaran. Zetsu había hecho todo lo posible, claro, pero solo podía hacer hasta cierto punto. Dependía de ellos cambiar, y sospechaba que necesitarían incentivos para ello. En cuanto al propio Shirou, bien. El olor a azufre resonó paradójicamente en su cabeza. Incluso mientras escuchaba a la chica de las gafas hablar, una parte de su mente estaba siempre intranquila, siempre buscando, siempre preparándose. Tener a sus amigos, bueno, a su amigo y luego a los dos idiotas con los que tenía cierta amistad, a su lado le hacía sentir un poco como se había sentido durante aquella tormenta de nieve hacía tanto tiempo, antes de que realmente supiera del peligro y la lucha. De repente, no solo era responsable de sí mismo. La idea lo asustaba y lo complacía inexplicablemente, de maneras que aún no estaba listo para empezar a deshacer. Lo peor era lo tenue que era el olor. Lo suficientemente tenue como para que casi pensara que era una ilusión mental, una broma de su paranoia, pero solo casi. Era un poco desesperante, porque si el olor fuera más fuerte, creía que tal vez podría hacerse una idea vaga de su origen. Pero había demasiada gente, demasiada información nueva, y el olor era tan tenue que casi todo lo demás lo eclipsaba. Que lo hubiera percibido era un milagro, francamente, pero decirle que estaba en peligro sin decirle cómo no fue precisamente una gran ayuda para su tranquilidad. Y luego, un destello de color llamó su atención, justo en los bordes de su visión. Él y sus compañeros estaban sentados, solo 4 rostros entre cientos. Mirar a los lados le mostró muy poco. El auditorio era grande, estaba abarrotado, y la iluminación se centraba principalmente en el escenario donde la presidenta del consejo estudiantil, aún pronunciando su discurso con sorprendente vigor. Dudaba que muchos otros pudieran haberlo visto con esa iluminación, en esa situación, pero había una chica de pie en los extremos del auditorio, justo al lado de la puerta. En la oscuridad, no podía distinguir sus rasgos con detalle. Era de estatura superior a la media para una mujer y tenía una figura esbelta. Si se hubiera parecido más a Issei, probablemente habría tenido más palabras para ella, incluso en las sombras. Pero lo que atrajo su mirada fue su cabello.
largos y exuberantes mechones carmesí, de un rojo mucho más intenso que el suyo, más lisos y cuidados, le llegaban hasta los muslos. Se mecían con ella, dándole la espalda al discurso y preparándose para marcharse, como un reguero de llamas siguiéndola a cada paso. Antes de salir, echó un vistazo por encima del hombro, pensó él. Pero solo un segundo. Después, ella salió, y él se quedó sin aliento. En aquel entonces, en el metro, en la oscuridad, él conocía ese cabello. Shirou se puso de pie sin darse cuenta. Su movimiento brusco atrajo la atención de casi todos los que estaban a su lado, incluyendo a Issei, quien, desconcentrado, lo miraba con el ceño fruncido, con una expresión entre enfadada y preocupada. «¿Estás bien, amigo?», murmuró su amigo. Él asintió con rigidez. «Necesito usar el baño», respondió Zetsu rápidamente, y luego salió de la habitación a toda prisa antes de que pudieran interrogarlo. Los pasillos de Kuo eran completamente diferentes cuando estaban vacíos. Casi todos estaban dentro del gran auditorio. Los pasillos, antes abarrotados y ornamentados, ahora eran simplemente ornamentados, y la ausencia de la multitud se hacía notar. Lo que al entrar parecía intrincado ahora sonaba apenas una amenaza, como una advertencia. Era un lugar demasiado grande para estar tan vacío sin que ocurriera nada. La chica iba unas docenas de pasos por delante de él, seguida por otra estudiante, una mujer más baja y de cabello color ébano. Avanzaban con paso tranquilo y seguro, con aplomo y algo más de suavidad. El olor a peligro los seguía, tan tenue como antes, y con él un latido repentino en su corazón. Pero cuando gritó, «¡Espera!», se detuvieron. El chasquido de las suelas contra el mármol se fue apagando poco a poco, mientras el tercer par de las suyas seguía acercándose. La más alta de las dos giró primero, a pesar de que su compañera se movía rápido. Rastros carmesí seguían su movimiento, a la vez correctos y antinaturales. Brillantes ojos azules la miraron por encima del hombro una vez más, y se encontraron con los amarillos dorados de los de Shirou. Y se ensanchó. Su compañera se movió con rapidez, como para defenderla, pero un movimiento de la mano de la pelirroja la detuvo en seco, y la morena simplemente se quedó paralizada, observándolo con una mirada casi depredadora. Ella también le resultaba familiar. «Claro que sí. Emilia», gritó suavemente. Sus movimientos se ralentizaron y se detuvo a medio camino. El silencio también reemplazó sus pasos. Emilia, lo había llamado. Sonaba. Bien. Gremory saludó al supervisor. «Estás aquí». A pesar de sí misma, la hermosa, y él no podía negar que era precisamente eso, chica esbozó una sonrisa. Era ciertamente cortés, y se sentía bastante amable, pero la tensión en el aire la hacía parecer una amenaza. Ladeó ligeramente la cabeza. «¿No esperabas que lo fuera?», preguntó. «Nos viste con nuestros uniformes entonces». Bueno, cuando ella lo dijo así, él se sintió un poco tonto. «Ya lo sé», murmuró, frunciendo el ceño. «Es solo que, olvídalo». Más bien, continuó ella, con un brillo en los ojos que él interpretó como interés, «soy yo la que no esperaba verte por aquí. Espero que no busques nada inapropiado. Lo que probablemente significaría espero que no estés aquí para intentar matarme». Supuso que su desconfianza era merecida sobre todo dado el simple y desafortunado hecho de que, en efecto, estaba allí para matarla técnicamente hablando, claro. Las palabras de la misión que le habían encomendado aún resonaban con fuerza en su cabeza, pero en ese momento eran menos importantes que la pareja con la que hablaba. «Siempre y cuando no me des una razón», fue la respuesta final de Zetsu. También sonó un poco hueca. Como una mentira a medias. «O sea, ¿no te sientes demasiado cómoda con mi presencia?». A juzgar por la expresión de la otra chica, Akeno, pensó que se llamaba, parecía estar de acuerdo. De hecho, se dio cuenta de que no le había dedicado la debida atención. Ella también era hermosa. Injustamente, francamente. Temía que algún día los idiotas se fijaran en alguna de estas chicas. Su figura era ligeramente más regordeta que la de su compañera, aunque igual de esbelta, y su pecho era igual de marcado, dicho sea de paso. Tenía el pelo largo y oscuro, muy oscuro. Al igual que el de su supervisora, era absurdamente largo, aunque lo llevaba recogido en una larga cola de caballo. Era hermosa.
Ya lo había dicho, pero era demasiado notable como para no repetirlo. Y buena parte de ello eran sus ojos. Violeta, un color intenso y brillante. Eran impactantes de una forma que las palabras no podían explicar. Rías Gremory negó con la cabeza. No, dijo ella. No lo creo. Si fueras de los que atacan sin avisar, lo habrías hecho entonces, Emilia-san. Bien. El recordatorio avivó recuerdos sombríos. En aquel entonces, aquel día, había tomado esa decisión. Creía que era la correcta. Pero con la sangre de un hombre probablemente aún manchando el suelo de aquel lugar después de tanto tiempo, cualquier decisión que hubiera tomado le habría parecido vacía en retrospectiva. También debió notarse en su rostro, porque Rías Gremory volvió a hablar antes de que pudiera responder. Sé que lo he dicho antes, pero lamento mucho su pérdida. Y aquí sonó tranquila, amable, de una manera más honesta. Él la creía, y Shirou siempre había sido bueno leyendo a la gente, aunque a veces ignoraba su propia intuición. El extraviado era mi responsabilidad. A pesar de todo. Él negó con la cabeza. Tuvo tiempo para procesar esa pérdida en particular. Quizás no la aceptó, o al menos no del todo, había una pequeña y traicionera parte de su mente que aún lloraba al pensar en no haber podido salvar a alguien, pero la había procesado. Realizó simulaciones de viejos recuerdos, entrenado con ello en mente. Era más fuerte ahora que entonces. Tal vez podría haber salvado al hombre, pero tendría que haber sido de sí mismo. Había aprendido mucho desde entonces. De Samilla, de Anastasia, de Mephisto, aunque indirectamente, quizá, y de sí mismo. Había visto un poco más sobre el mundo. Lo complejo que era, las múltiples facetas que podría haber tenido. Había monstruos por todas partes, pero no se regían por la raza. Y una primera lección al respecto fueron las condolencias que esta chica le había expresado, hacía tanto tiempo. Había sido un momento breve. Pero nunca dejó de ser importante. Ante el horror, había optado por mostrar bondad y respeto a un enemigo caído y a uno que aún no. Eso le había dicho suficiente. Fue, lamentable. Pero no creo que pudieras haber hecho mucho. Una pausa. Consideró sus palabras con cuidado. Quizás sí podría, pero... Su voz se fue apagando y dejó que las palabras se desvanecieran en el silencio. Las dos mujeres con las que habló lo miraron con leve curiosidad, como si esperaran que dijera algo más, y tal vez así fuera. Sin embargo, fue difícil. Shirou nunca había sido muy bueno con las palabras. En realidad, no. Cierto, murmuró Rías. Bueno, si estás aquí, entonces la iglesia probablemente nos tiene en la mira, ¿eh? No conocía el contexto, pero de alguna manera, esas palabras parecieron alarmar al demonio rollizo, y no solo como cabría esperar de facciones opuestas. Había un elemento del rompecabezas que claramente no veía, una pieza que le faltaba para entender las cosas. Pero Gremory no parecía tener muchas ganas de compartirlo, porque pronto negó con la cabeza. Bueno, tendré que tenerlo en cuenta. Una pausa. Busqué tu nombre, ¿sabes? Emilia. Una elección extraña. Solo encontré una pequeña familia que migró a Europa hace unos años. Ningún chico de tu edad. Ella sonrió. Sus ojos azules brillaban con un toque de interés beligerante. Peligroso, quizá. Solo quizá. Aún no sé tu nombre. Pero no importa, y aquí su sonrisa se amplió levemente. Siempre me ha gustado desvelar misterios. Gremory y Yakeno se giraron a la vez y, sin más, se marcharon. Él los miró fijamente mientras se marchaban, con sus ojos dorados llenos de incertidumbre. En aquel entonces, la última vez que se vieron, Shirou había pensado en evitar la guerra y la muerte. Aquí también, el pensamiento le vino a la mente sin que nadie lo pidiera. Esta era una segunda rama de olivo ofrecida y aceptada por igual, y por eso estaba agradecido. Pero, ¿cuánto tiempo podría retrasar la caída de la guillotina que fue una guerra de 1000 años de antigüedad? El silencio no le dio respuestas. Las cosas sucedieron igual una y otra vez. Mientras ambos regresaban a la sala del club, Rías Gremory no pudo evitar suspirar. Su sonrisa se había esfumado. Se la llevó el viento, como dirían algunos.
El ceño fruncido y la ligera velocidad de sus pasos eran quizás señales demasiado evidentes de su agitación interior, pero de todos modos no estaba dispuesta a ocultarse de su reina. Tener a Emilia en su escuela era un poco preocupante. El chico en sí no parecía un peligro real, aunque de todos modos no podían bajar la guardia con un exorcista, pero... Butch, murmuró Akeno, ¿de verdad es seguro simplemente? No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Rías conocía a su reina lo suficiente como para saber que la castaña simplemente no quería verbalizar la idea de que quizás no fuera prudente dejar ir a Emilia. Incluso dejando de lado su historia familiar, los tiempos estaban cambiando. Ambas lo sabían, aunque a veces pareciera que otros no. Que Akeno lo insinuara significaba que ella también estaba preocupada. Claro que sí. Pero... Emilia no representa ningún peligro para nosotros, no creo. Una pausa. La hermana de Lucifer frunció los labios, pensando detenidamente sus siguientes palabras. Era una situación delicada. La verdad es que me parece muy interesante. Pero no creo que sea de los que nos atacarían a menos que hiciéramos algo particularmente atroz. Podría ser un problema si alguna vez incorporamos a alguien a la nobleza, pero... Pareces preocupada todavía, comentó la otra chica, entrecerrando ligeramente sus ojos violeta. Si no se trata de él, ¿entonces? No creo que Emilia nos ataque sin previo aviso, repitió, y si yo lo supe, sus superiores también. Pero había algo en él, no creo que esté aquí como estudiante normal. Creo que lo enviaron aquí. ¿Para qué? Preguntó Akeno. Siguieron caminando. Los pasillos estaban lo suficientemente vacíos como para que fuera seguro hablar incluso fuera, pero aún así podía ver a su reina vigilando atentamente a cualquiera que pudiera rondar sin ser deseado. Si ese es el caso, entonces... Rías hizo una pausa. Frunció el ceño, como siempre que se enfrentaba a un misterio particularmente desconcertante. Normalmente, le resultaban bastante agradables, pero esta vez le dejaron un sabor amargo en los labios que no se le iba. Su mente repasaba una tras otra ideas, pero ninguna le parecía sólida, ni agradable. Las señales de alerta seguían apareciendo, una y otra vez. No sé para qué lo enviaron aquí. Pero no creo que estuviera destinado a lograrlo. Ella podría estar equivocada. Rías Gremory era inexperta. Carecía de sabiduría. Ni siquiera era tan poderosa aún, no como otros de su linaje. Pero era inteligente, eso lo sabía. Había estudiado, había aprendido. Y no le gustaba en absoluto lo que le decían sus pensamientos. Emilia estaba allí como una de tres cosas. Como cazador, como disruptor o como cebo. Y si tenía razón sobre cuál de los tres. Akeno, murmuró, creo que debemos vigilar más de cerca la actividad de la iglesia de ahora en adelante. Sí, Buchu. Avisaré a los demás. Las cosas podrían ponerse feas rápidamente. A pesar de sí misma, se preguntó, ¿qué estaría haciendo Emilia ahora, después de haberlos visto a ambos? ¿Estaría informando a sus superiores? ¿Estaría reflexionando sobre sus decisiones? ¿La estaba analizando como ella lo hacía a él? ¿Planeando sus próximos pasos? ¿Temiéndolos de ella? ¿Contemplando su lugar en el tablero? Fuera lo que fuese, estaba preocupantemente segura de que no le gustaría. ¿Viste a la presidenta del consejo estudiantil? Están. Y sus tallas. Cuando Shirou regresó, se encontró con Issei, Motoama y Matsuda hablando de pechos de mujer en susurros emocionados, cada uno de pie junto a una pared cerca de la salida del auditorio. Parecía que la ceremonia había terminado igual que él con Gremory y Rías, porque la gente empezó a salir casi inmediatamente después de su regreso, para su disgusto. Fue un momento desafortunado, como mínimo. El cambio de humor lo habría matado en ese mismo momento si no hubiera tenido el deber de matarlos primero. Así las cosas, el rabillo del ojo se movió. Usando todo su entrenamiento de sigilo, el chico de cabello rojo y blanco se escabulló lentamente detrás de sus tres amigos y, con su voz más amigable, Suke. Siempre era un placer verlos saltar de miedo al oír su voz. Un placer culpable, quizá, pero un lado sardónico de su personalidad disfrutaba mucho corrigiéndolos. Era por su propio bien. Necesitaban que los enderezaran para no acabar como marginados, o peor aún, como Shinji. Le dolió la cabeza al pensarlo.
ahora le sucedía con más frecuencia. Estos destellos. Ecos. Esta vez, imágenes de un chico de pelo azul, cargadas de oleadas de arrepentimiento y rabia. Pero no era momento de nostalgia. Mantuvo una sonrisa serena y amenazante mientras el trío se giraba para mirarlo con los ojos muy abiertos. Y se farfulló, intentando rápidamente encontrar una excusa para disfrazar sus palabras, pero luego suspiró y negó con la cabeza. «Tienes el peor momento, amigo», murmuró el chico, levantando las manos. Está bien, está bien. Estaré bien. Zetsu volvió la mirada hacia Matsuda y Motoama, y los oyó a ambos tragar saliva audiblemente, asintiendo rápidamente ante la expresión de sus ojos. Yo también. Sí, nos comportaremos. Por ahora tendrá que bastar. Bien. Después de todo, solo quería lo mejor para ellos. Los vigilaré. Tras una breve pausa, el joven miró a su alrededor. Hordas de estudiantes conversaban entre sí, cargando mochilas y cosas así. Si no se equivocaba, les habían dado casi una hora para conocer la escuela antes de asistir a sus primeras clases, aunque la mayoría, como era de esperar, iban acompañados de estudiantes mayores. Él y C ya habían anotado sus horarios, pero aún tendrían que encontrar el aula adecuada de alguna manera. El rumor de adolescentes emocionados llenaba el espacio hasta los topes. La iluminación era más cálida y las sombras proyectadas parecían más largas a pesar de ser de mañana. Ni un solo rostro a la vista parecía somnoliento o desinteresado. En general, supuso que era un día emocionante para todos. Volviendo a mirar a Ise, pensó en hacerle una pregunta relevante. Se dispuso a hacerlo, notando distraídamente que el chico y sus dos amigos miraban con los ojos muy abiertos algo detrás de él por alguna razón. Probablemente vieron a una chica guapa o algo así. Por ahora, lo ignoró. Entonces, ¿qué me perdí? Una pausa. Escuché lo de nuestras responsabilidades, pero no lo que vino después. Lo que te perdiste, dijo alguien detrás de él, fue mi explicación del sistema de calificaciones y exámenes aquí en Kuo, así como algunas otras normas que harías bien en recordar. Oh, no. Se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par al hacerlo. Shitori-sona estaba justo detrás de él, porque claro que sí. Su mirada era notablemente aguda y su postura, tan rígida como había notado antes. Desde tan cerca, pudo notar cosas que no había notado en ella desde lejos, como sus ojos, que parecían morados, y la horquilla que llevaba en un lado del pelo. Tenía los brazos cruzados y unas gafas que realzaban su aspecto. Por alguna razón, la primera palabra que pensó al verla fue Issei, pero no tenía ninguna conexión con It, aparte del intento de perversión verbal del chico. Decidió pensarlo más tarde. Ahora, tenía que preocuparse por sí mismo. Sona Shitori parecía no diría enfadado, sino desaprobatorio. Por alguna razón, las mujeres desaprobatorias se registraban claramente como peligro en su mente. Ah, respondió con cierta timidez. Disculpa por irme sin escucharte hasta el final, Shitori-senpai. Necesitaba ir al baño. Volví lo más rápido que pude, pero parece que ya era demasiado tarde. Ella suspiró, y él notó que su postura se relajaba un poco, perdiendo algo de su agresividad. Todavía parecía ligeramente desaprobadora. Lo entiendo, respondió. Pero, en el futuro, recomendaría usar el baño antes de eventos importantes, para evitar situaciones como estas. No creía que así fuera como funcionaba, pero bueno. Él sonrió de todos modos. Lo intentaré sin duda. Una pausa. Ah, soy Zetsuchirou. Este es Idisei, mi amigo. Esos dos a su lado son Motoama y Matsuda. Le resultó cómicamente divertido ver a los tres tensarse como planchas de metal cuando les presentó a una chica. Quizás tenga que buscar la ayuda de Samilla para intentar arreglar a los idiotas. Entonces se le ocurrió que se habían vuelto pervertidos con su hermana. Shirou cambió de opinión al instante. No. Absolutamente no. Ni en 1.000.000 de años. Aún no lo habían hecho, pero ya sentía la extraña necesidad de luchar contra ellos. Encantado de conocerte. Exclamó Issei. Bueno, gritó, en realidad. Soy Odo Issei. Eso he oído, comentó Sona con timidez, mirando a Issei un momento y luego volvió la vista hacia Zetsu.
Sus mechones negros enmarcaban sus ojos de una forma que los hacía parecer evaluadores. Oye, Zetsu-san. No serás tú el que, según he oído, se saltó un año, ¿verdad? Ah, se frotó la nuca. Claro, eso. Hacía tanto tiempo que nadie lo mencionaba que casi lo olvidó. Sí, era yo. Aunque no soy un genio. Tengo entendido que este tipo de cosas no suelen ocurrir en Japón, así que me sorprendió bastante enterarme. El director me dijo que estuviera pendiente de ti. Después de todo, serás el estudiante más joven de tu año. Shirou le sonrió de nuevo, esta vez en tono de disculpa. Lo siento por las molestias. Estaré bien, no te preocupes. Ante esto, la morena de ojos llamativos meneó la cabeza lenta pero firmemente. No hay problema. Parte de mis deberes como presidenta del consejo estudiantil es ocuparme de casos excepcionales como el suyo y ayudar en lo que sea posible. Hizo una pausa. ¿Te importaría acompañarme a la sala del consejo estudiantil, Zetsu-san? No sentía que pudiera negarse. Volteó la cabeza para sonreír con disculpa a Issei y sus dos secuaces, quienes ahora lo miraban con genuina traición por alguna razón, y negó con la cabeza. No me importaría en absoluto. Vamos. Recorrieron los pasillos con notable eficiencia. A pesar de su firmeza, Shitori-sona caminaba rápido, y era evidente que conocía la escuela como la palma de su mano. Mientras caminaba, a veces decía cosas a la gente que pasaba. Supuso que tenía muchas responsabilidades como presidenta del consejo estudiantil. El propio Shirou permaneció en silencio, analizándola a su pesar. Pero no tardaron mucho en llegar allí. La chica le hizo señas para que entrara tras abrir la puerta, asegurándose de que entrara antes que ella, y luego cerró la puerta tras él. Era un lugar sorprendentemente bien organizado, con mesas dispersas y papeles cuidadosamente apilados por todas partes. Había cajas y taquillas para guardar cosas, así como una lista de objetivos pegada en la pared opuesta a la puerta. La habitación olía a azufre igual que el resto de la escuela, solo que más fuerte. Sin embargo, estaba enmascarado por el aroma, mucho más intenso, de una fragancia. Pero estaba vacío. Los estudiantes del consejo estudiantil probablemente estaban ocupados durante el primer día de clases. Era un milagro que Shitori tuviera tiempo de hablar con él, y mucho menos de tomarse un descanso de sus indudables obligaciones para traerlo allí. Intentó mantener la mente abierta mientras la chica se acercaba a una de las mesas y cogía una hoja de papel. Una de muchas, cada una con la foto de un estudiante diferente. Bien. Aquí está. Una pausa. La carta de recomendación que te conseguimos. Tengo una copia del consejo escolar. Principalmente contiene comentarios sobre tu buen comportamiento y tus hábitos de parte de tus antiguos profesores y el director. No estaba seguro de si debía tener eso, pero tampoco le importaba. Era evidente que ella estaba insinuando algo, así que le indicó a la chica que se marchara, mirándola distraídamente con dos ojos dorados. Ella lo hizo, por supuesto. Un comentario recurrente e interesante es que a menudo se le veía arreglando electrodomésticos cuando se le solicitaba, ¿es así? Ah, sonrió Zetsu. Supuso que ella debía saberlo. Quizás le preocupaba que él se pasara de la raya e intentara hacer lo mismo. Sí. Se me da bien arreglar cosas, y no siempre teníamos presupuesto para contratar profesionales para todo, así que las arreglaba yo mismo, al menos hasta que consiguieron contratar a uno. Shitori asintió. Volvió a dejar el periódico sobre el escritorio y lo miró, analizándolo unos instantes. Pensó que había un atisbo de algo más perspicaz que un presidente estricto, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro de haberlo visto, reemplazado por una mirada esperanzada. Sí. Bueno, hizo una pausa. Frunció los labios. Es un poco inusual preguntar algo así, pero a veces tenemos el mismo problema. No es tanto una cuestión de presupuesto, sino más bien de burocracia. Tenemos que seguir los canales adecuados para solicitar que se arreglen ciertas cosas, y eso lleva tiempo. Esperaba que no le importara hacer lo mismo con nosotros, como hizo con sus escuelas anteriores. Hablaré con el director para considerarlo una actividad extracurricular cuando corresponda, por supuesto. El joven pelirrojo sonrió distraídamente, negando con la cabeza una vez más.
Sus labios rosados sobre la piel pálida se curvaron para formar una sonrisa demasiado familiar, como si se pusiera una máscara vieja y cómoda. Claro, dijo. No me importa. Y la chica le devolvió la sonrisa, aún estricta, pero con evidente alivio. Era la expresión más relajada y humana que le había visto hasta entonces. Ojos más suaves, labios fruncidos, cabeza ladeada. Su pelo corto la enmarcaba un poco menos, rizándose y moviéndose al hacerlo, aunque solo fuera ligeramente. Sus ojos parecían un tono o dos más claros así. Le sentaba bien a Shitori, pensó. Me alegro, murmuró. Gracias. Debería estarle agradecida. Siempre se sentía más feliz ayudando a los demás. Ojalá que esta vez no le llamen Brownie. Nota de la autora. Hola. Soy Lily. Se suponía que esto sería un regalo de Navidad. No puedo confiar en el tiempo. Se publicará otro capítulo al día siguiente. Hay algunos problemas con internet. Este capítulo fue difícil. Así que, sí. Shiro está empezando a recuperar la memoria. Eso seguro que será un problema, Rías. Zona. ¿A qué no? Hay mucho más por venir. Mucho más. El número de personajes se acaba de cuadruplicar. Madre mía. Nos vemos en un ratito.